Yo quisiera hablar en esta noche de una misma visión, ¿sí? De lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Muchas veces también nos acostumbramos también a pensar que son actividades, uno hace una cosa y otra, pero es mucho más que eso, de cumplir con una actividad, sino tiene que ver con tener la misma visión que Cristo. La iglesia, ¿quién es la cabeza? Cristo es la cabeza. Entonces, la iglesia tiene que tener la misma visión que Cristo, ¿no? Si Él es la cabeza. Así que vamos a empezar. Vamos a Proverbios 29 y 18. Yo lo voy a leer en NBI, esta versión, Proverbios 29 y 18 NBI. Y después NTV, ¿sí? En dos versiones. ¿Tienen? Dice, NBI dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. La Nueva Traducción Viviente dice, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. ¿Sí? Acá vemos, mis hermanos, que si nosotros como iglesia, como pueblo, ovejas de su prado, dice el Salmo, si nosotros no tenemos una misma visión, y va a ser difícil la cosa, si no hay una misma visión. Somos un cuerpo en Cristo, ¿sí? Y Cristo es la cabeza. Cristo nos da una visión como iglesia. Entonces, si Cristo nos da una visión como iglesia, ¿puede haber otra visión? Porque esa es la visión que Cristo nos da como iglesia, ¿no? Y la palabra división, ¿no? Nos habla de qué? De más visiones, ¿sí? Diferentes visiones. Y nosotros tenemos que unificar a esa visión de Cristo, hermanos, para la iglesia. ¿Cuál es la visión de Cristo para la iglesia? ¿Sí? ¿Usted es parte del cuerpo de Cristo? ¿Es iglesia? Entonces, ¿cuál es la visión que Cristo tiene para la iglesia? Miren lo que dice el Evangelio de Lucas 11, verso 17 en adelante. Lucas 11, 17 en adelante. ¿Lo tienen? Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma, ¿qué pasa? Cae. Entonces, mis hermanos, por eso somos llamados como iglesia a tener una misma visión. Ahí vemos, ¿no? Todo reino dividido, dijo Jesús, es asolado, es una casa dividida contra sí misma cae. Por eso todos nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, somos llamados a tener una misma visión, ¿sí? No puede haber visiones diferentes, distintas. ¿Por qué? Porque ahí el verso mismo dice, ¿qué pasa? Cae. ¿Sí? Tiene que ser una misma dirección, una misma visión. Y al hacer esto, cuando nosotros estamos en la visión de Cristo, ahí es donde viene la provisión, ¿sí? Y en diferentes aspectos cuando hablo de provisión, ¿sí? Es cuando estamos en la visión de Cristo, Dios envía provisiones, recursos
hombres, mujeres con dones que Dios da a los hombres, ¿no? Dones para edificar ¿qué? La iglesia, el cuerpo. Ahí da las provisiones y ahí es amplio, hermanos. ¿Sí? Pero primero para que estar en la visión de Cristo, ahí viene la provisión de Dios para cumplir una misión en diferentes aspectos, ¿sí? Sabemos quién es el que vino a matar, a robar, a destruir, a dividir. Satanás quiere destruir y quiere destruirte. Pero dice la Biblia que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Es decir, que Satanás también es como que quiere oscurecer nuestra visión, ¿sí? Alguien que está en oscuridad no puede ver. Le pasó, hermanos, cuando está la luz apagada, tiene que ir, prender, porque no ve nada, se lleva puesto un mueble. Así es Satanás, mis hermanos, cuando invade, también quiere invadir nuestra visión del enfoque que Cristo quiere dar a la iglesia, ¿sí? Para tener una visión clara, Dios, ¿qué hizo con nosotros, hermanos? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Nos sacó de dónde? A la luz, ¿no? Y ahí ahora nosotros podemos ver, porque si no estábamos ciegos, ¿no? Y un ciego no puede guiar a otro ciego porque dice que ambos. Entonces, acá Cristo viene a traernos a la luz, nos da un enfoque y una visión, claridad, dirección. Adquirimos, ¿no? A través de esa luz que es Cristo, ¿no? Fíjense que si nos remontamos al Génesis, no estaban todavía las lumbreras, ¿no? Dios no había creado, pero empieza el libro de Génesis que la tierra estaba desordenada, vacía, ¿no? En tinieblas, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Dios creó, ¿no? Y la luz, ¿no? Dice, y empezó a poner todas las cosas en orden. Así pasa en nuestra vida, hermanos. Cristo viene, nos da una visión clara y podemos ver todos los desórdenes y empezar a ordenar y alinearnos a la visión de Cristo, ¿no? A lo que Pablo nos dice en la carta a los Efesios, a esa estatura de ese varón perfecto que es Cristo. A eso apuntamos, ¿no, hermanos? Cada uno de nosotros, como iglesia, como cuerpo. Dios da los hombres no dan la visión. Quiero aclarar esto. El que da la visión es Dios. ¿Sí? Isaías 46:9. Isaías 46:9. Dice así la palabra de Dios. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Sí? La visión la da Dios. De hecho, Isaías profetiza años anteriores lo que Cristo, cuál es la visión de Cristo. En Isaías 61:1, ahí está la visión. Isaías profetiza la visión de Cristo y el propósito por cual Cristo había venido a la tierra. Ahí está la visión. 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar
libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Entonces vemos que la visión de Jesús estaba escrita por Isaías años antes. Y cuando empieza su ministerio Jesús en Lucas 4, él empieza su ministerio, se presenta en la sinagoga, abre el rollo, el libro, abre el libro, dice, y empieza, ahí en el 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto que, dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y hago un paréntesis acá, vista a los ciegos, visión, acá, visión espiritual, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. 6 cosas, ¿no? 6 cosas que vemos ahí en la visión, ¿no? y dar vistas a los ciegos. Si estás falto de visión, así como Santiago dice, que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios, que Él la dará en abundancia. Si estás con tu vista espiritual empañada, falto de visión, pedir al Señor, Señor, revélate. Señor, dame esa visión tuya. Y ahí vemos 6 cosas que Jesús hizo. Dice que cerró, acá delante de ustedes se cumplió esta escritura, le dijo. Y todos los ojos, dice, estaban fijos sobre Él. El atractivo que tiene nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Estaban fijos sobre Él cuando cerró ese rollo. Es decir, que esa profecía de Isaías se estaba cumpliendo delante de sus ojos. ¿Sí? Se cumplió. Y así empezó su ministerio. Por eso, si necesitamos visión, ¿a quién hay que pedírsela? Al Señor, ¿no? Él es el que abrió los ojos de los ciegos, de los ciegos espirituales también. Él es el que abre nuestros ojos espirituales para poder ver, ¿no? Para poder comprender, entender cuál es su visión. Porque la visión de Dios en nuestra vida trae un enfoque. ¿Sí? Proverbios 17:24. Yo lo voy a leer en 2 versiones. En 3 versiones, ¿sí? Proverbios 17:24. Dice, el sabio quiere más sabiduría, el tonto no sabe lo que quiere. Otra versión dice así, dice, los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría, pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. Dios habla hoy, esta otra versión más. Dice, la sabiduría es la meta del inteligente, pero el necio no tiene meta. No tiene una claridad, no sabe de dónde viene ni hacia dónde va. No tiene dirección. No sabe qué rumbo va a tomar. No tiene una meta fija. Pero aquel que tiene una visión clara tiene una meta, tiene un enfoque. ¿Sí? Por eso la visión y la meta van de la mano. Cuando un corredor se prepara, por ejemplo, ¿no? Que está en la maratón, está visualizando la meta, ¿no? Está corriendo con un propósito, se prepara, hay una preparación y levanta su mirada para llegar a la meta. De esto lo ejemplifica, ¿no? El apóstol Pablo, ¿no?
yo no corro, ¿no? A la aventura, no golpeo a la aventura, sino corro, ¿no? A la meta, ¿no? Al supremo llamamiento en Cristo Jesús. La visión y meta van de la mano, ¿sí? Porque nos trae un enfoque, claridad, ¿no? Un propósito, ¿no? Nosotros, cuando estábamos en las tinieblas, no sabíamos qué rumbo, de dónde íbamos, así estábamos a tientas, ¿no? En la oscuridad estábamos así, pero vino la luz de Cristo y trae claridad, nos trae claridad como padres, nos trae claridad para ministrar la palabra de Dios, nos trae claridad, visión, enfoque, una meta. ¿Sí? ¿Se entiende, hermanos? Pero no solamente eso. Puse el ejemplo del corredor porque el corredor tiene resistencia, ¿no? Persevera. Hay una perseverancia por alcanzar esa meta. ¿Sí? Y Dios quiere que tengamos esa visión también, ¿no? Ese enfoque en la meta, pero también, ¿de qué manera? Perseverando, ¿sí? Permanecer en mí, dice Jesús, y yo voy a permanecer en ustedes, ¿no? Se trata de perseverar. El que persevera hasta el fin, ese será salvo, ¿sí? Perseverar es lo que hicieron mis hermanos. Un ejemplo, ¿no? El apóstol Pablo, ¿no? He terminado la carrera, he peleado la buena batalla, por lo demás lo que me espera es esa corona, ¿no? He peleado la buena batalla, ¿no? He guardado la fe, por lo demás lo que me está esperando. Es decir, que Pablo, para llegar a decir eso, nunca perdió el enfoque. He peleado la batalla, he terminado la carrera. ¿Okay? He guardado la fe. De eso se trata la visión también, de perseverancia. Y a veces carecemos de visión porque muchas veces se empaña nuestra visión con los afanes de la vida. Nuestra visión puede opacarse o empañarse por muchas cosas, circunstancias, desánimo, un montón de circunstancias que pueden empañar nuestra visión. Si al rey Salomón llegó a decir en Eclesiastés 2:11, búsquelo, después de Jesús es el más sabio de toda la tierra. Llegó a decir esto. Miren, yo luego de todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era, dice, vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Ahí estoy viendo un Salomón que está como desorientado, ¿no? Diciendo eso, ¿no? Que todo era aflicción de espíritu, sin provecho, es decir, que no tiene, como que perdió el eje, el propósito. Y así pasa, mis hermanos, cuando hacemos las cosas no con pasión. Vienen las personas que cuando las cosas no las hacen con pasión, ¿qué pasa? Enseguida dejan, no llegan o lo dejan por la mitad. Pero haga un contraste y analice una persona que hace las cosas que le gustan con pasión. Fíjense en una mujer que le gusta cocinar, por ejemplo, ¿no? Cómo prepara todo y ella le gusta y sigue, insiste y sigue. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace con pasión? O a alguien que le gusta hacer, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una carrera, y está estudiando eso, y le está enfocado y lo está haciendo con pasión porque le gusta, porque está enfocado. Pero el otro contraste, enseguida elige esa carrera y no hay esa pasión, ¿qué pasa? Deja, abandona, y fácilmente. La gente que no hace las cosas con pasión se cansa rápido. No, así,
como Salomón, sin sentido a la vida. Por eso nosotros tenemos que tener el enfoque y la visión de Cristo. ¿Para qué? Para ser perseverantes, porque la visión lo que trae también es paz a nosotros, a nosotros mismos, ¿sí? Esto es lo que también le pasó a Jeremías. Porque cuando nosotros entendemos y tenemos un enfoque, una meta, nosotros estamos enfocados y entendemos, ¿no? Y estamos en paz con Dios y con nosotros mismos. Pero miren lo que le pasó a Jeremías también. Jeremías 20:18. Miren lo que llegó a decir el profeta Jeremías, ¿no? El profeta, algunos decían, el profeta llorón. No. Dijo, ¿para qué salí del vientre? Dice, para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Vemos ahí un Jeremías que perdió la visión, ¿no? Y si Jeremías, Salomón, Job, el hombre íntegro, ¿no? El hombre impecable, ¿no? Llegó también a decir eso, ¿qué nos hace a pensar a que nosotros no? Que nosotros también podemos perder el enfoque, podemos perder o se nos empaña la visión. Salomón, Job, Jeremías, y en un momento así difícil, duro, como lo vemos acá en Jeremías, se puede también perder ese enfoque y esa visión. Pero la Biblia nos enseña que aun cuando nosotros estuviésemos en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, ¿no? Lo que enseña el Salmo, ¿no? Aunque andes en valle de sombra o de muerte, no temeré. ¿Sí? Y ahí donde podemos, la visión se nos empieza a aclarar y podemos ver a Cristo, ¿sí? Debemos ser perseverantes y mantener ese enfoque en nuestra visión, ¿sí? Porque cuando nosotros conocemos al Señor, nacemos a una nueva vida y no solamente queda en nacer de nuevo, sino que cuando naces de nuevo, te vas creciendo, te vas desarrollando espiritualmente, ¿no? Y todo tiene un proceso que si bien empieza con el nuevo nacimiento, pero todo tiene un proceso hacia una madurez, hacia un crecimiento en Cristo. Por ejemplo, vas creciendo y te vas también reproduciendo, vas teniendo hijos espirituales, ¿sí? Vas discipulando, le vas enseñando a otros, porque te vas desarrollando. Y no solamente nuestra vida no es que termina en la muerte, sino que nosotros, la Biblia dice que dormiremos. No es que morimos, dormimos, ¿no? Porque es lo que nos enseña la Biblia. Ese es el sentido de esa visión que uno tiene en Cristo. Tiene claridad, ¿sí? Y si no sabes cuál es esa visión, decirle al Señor, Señor, dame esa visión. Revélame, Señor, esa visión. Muchas veces el Señor nos dice esto, miren en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, dice, para daros el fin que esperáis. Entonces dice, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscás de todo vuestro corazón. Dios tiene planes de bien y no de mal. Un futuro con esperanza. ¿Y saben dónde está? En las manos de Dios. ¿Sí? Pero también
la visión de Cristo tiene que ver con sus últimas palabras. Sus últimas palabras en el Evangelio de Mateo, la visión de Jesús es la gran comisión, porque esa fue la encomienda que nos dejó a cada uno de nosotros, ¿sí? Para compartir el Evangelio. Mis hermanos, el Evangelio no es solamente para una área de evangelismo. El Evangelio y la gran comisión es para todos, ¿sí? Es compartir el Evangelio en tu trabajo, en donde estás, en los ambientes donde te estás frecuentando. Es importante que puedas compartir el Evangelio. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:28. ¿A quién anunciamos? O sea, ¿a quién dice Pablo? ¿A quién anunciamos? Dice, amonestando a todo hombre, dice, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, ¿a quién anunciamos? ¿Qué proclamamos? A Cristo, hermanos. ¿Saben? Hay muchas personas, hoy hablaba en el discipulado, que no anuncian. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen? Porque no me siento preparado. Porque me da vergüenza. Y ponete a pensar, hermanos, por un momento si por esa vergüenza esa persona se llega a perder. Porque me da vergüenza de decirle, de hablarle. Y acá dice, ¿a quién dice el apóstol Pablo? ¿A quién vamos a anunciar? Hay muchas personas que no lo hacen porque no se sienten preparados o por vergüenza. Y Pablo dijo algo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Saben? Dios te va a poner una persona para que le prediques el Evangelio. En un lugar, en el colectivo, en donde te muevas, Dios va a poner una persona para que le hables. Va a preparar esa cita divina en el momento que menos vos lo pensás y te va a poner esa persona para que le prediques el Evangelio. Porque como le dije, no es para solamente el área de evangelismo, sino para todos. Con las personas que te relacionás, donde vayas, está eso que dice, la mies es mucha. Bueno, ahí donde vas, donde te mueves, ahí está la mies. Ahí está la mies. En todos lados. Y en todos lados es importante que nosotros hagamos lo que dice Pablo, anunciemos a Cristo a todo hombre. ¿Sí? Porque Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces tenemos que anunciar, ¿no? ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo van a oír? Dice, ¿cómo van a saber si nadie les predica? Esa gran comisión, Dios te la delegó a vos, a vos, a vos, a mí, a vos, a cada uno, a todos. Y nosotros tenemos el compromiso delante del Señor de dar esas buenas nuevas delante de Dios. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo hacerlo, no? Te voy a dejar que no quede en algo teórico. Te voy a dejar un desafío semanal. Vas a orar por una persona y le vas a predicar el Evangelio. Y lo vas a invitar. No va a quedar solamente en predicar el Evangelio y le vas a dar el folletito y te vas a ir. Lo vas a discipular.
porque dice, y enseñando, dice el apóstol Pablo, no queda ahí, hermano, solamente en darle el folletito y nada más. No, y enseñarles, enseñar a Cristo. Lo vas a discipular. De eso se trata, hermano, el Evangelio. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hacerlo? Simple, en un diálogo. En un diálogo que tenga algo en común. Como lo estuvo Jesús con la samaritana. Iban ahí, ¿no?, a buscar agua y empezó a establecer un diálogo. Algo en común. Porque vos y yo, la Biblia dice que somos testigos en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Pero un testigo, hermano, de Jesucristo. ¿Sí? No dice la Biblia que somos jueces. Somos testigos de llevar a esas personas a que conozcan a Cristo, a que después que tengan ese encuentro con el Señor, se les enseñe los primeros pasos del A, B, C. De eso se trata. ¿Sí? ¿Y de qué manera? ¿Cómo lo hago, pastor? ¿Cómo lo tengo que hacer? Simple y sencillo, hermano. Sin acusar ni condenar, sino de la manera simple y sencilla de acercarte a la persona, establecer un diálogo y decirle, mirá, el Señor rompió las cadenas del pecado que me tenían esclavizado. Yo hacía esto, hacía aquello, y sabés que Dios puede hacer lo mismo con vos porque lo hizo conmigo. Mirá qué simple. Testigos de lo que Dios ha hecho con nosotros, poder compartirlos con otros, ¿sí? Este Cristo sigue sanando, sigue liberando, sigue transformando, porque así lo hizo conmigo. Pero como decía el texto, y también dice enseñando a Cristo a todo hombre, es decir, edificar a las personas, ¿sí? No solamente, como le decía, predicar, sino que... ¿Y cómo se edifican las personas? A ver, una pregunta. ¿Cómo se edifican las personas? Discipulando. Ahí es donde se edifican las personas, en el discipulado. Acompañando, ¿no?, aconsejando de cerca. Y solamente el discipulado no es solamente, tiene que ver con una relación más estrecha, o sea, donde vos vas conociendo a la persona, sus necesidades, qué es lo que le cuesta, qué es lo que no entendés, qué te puedo ayudar, y estás más pegado, más cerca de la persona, la conocés más, compartís un momento con la persona, incluso estás tomándote parte de tu tiempo para enseñarle y a la misma vez poder compartir algo, vamos a poner un mate, un té, algo, pero estás ahí cerca de la persona. ¿Se entiende? De eso se trata, de acompañar, aconsejar. ¿Sí? ¿Cómo se hace un discípulo? Aconsejando y enseñando. Así se hace un discípulo. Hay una película, ¿cómo es? La Forja, ¿no? La recomiendo, hermanos, para que la puedan ver. Cómo ese varón le enseñó a ese chico. Véanla, después de no le voy a contar hasta el final y no tiene sentido. Pero también habla de edificar en la iglesia, se habla de edificarnos los unos a los otros. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, dice, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿sois espirituales? Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, ¿cómo? Considerándote a ti mismo
no sea que tú también seas tentado. Y dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Y así, mis hermanos, nosotros edificando. Santiago edificando la vida de Lucas, ¿no? Un ejemplo, Amparo la de Alicia, y así viceversa. Nos edificamos porque somos un cuerpo, ¿sí? Necesitamos ser como Cristo para llegar a esa estatura de ese varón perfecto que es Cristo. Y para ser como Cristo, ahí nos enseña que debemos sobrellevarnos las cargas los unos a los otros. Y poder ver, ¿no? Poder tener esa visión clara. Y para poder tener esa visión clara primero, ¿no? Para servir a Dios, también tenemos que servir a los demás, ¿sí? Ahora una pregunta. ¿Cuántos quieren servir a Dios? A ver, ¿cuántos quieren servir a Dios? 1, 2. Bueno, Dios te dice, ¿me querés servir? Alcanzar los perdidos. Andá por aquellos que nadie da nada. Búscalo y ve detrás de ellos si me querés servir. Discipulalo, aconsejalo, invertí tiempo, enseñale. Porque la Biblia dice, en Mateo 25:35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y les dirá, de cierto os digo, que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Querés servir a Dios? Ahí está. Tenés esa misma visión que tenía Jesús. Por cuanto a mí me lo hiciste, si lo hiciste a uno de esos pequeñitos, a mí me lo estás haciendo. Si me querés servir, anda en busca de esos que nadie da nada, que la sociedad rechaza, porque a mí me lo estás haciendo. Esa es la visión de Jesús. Esa es la visión de cómo ser iglesia, hermanos. Si queremos servir a Dios, empecemos. Ahí está. ¿Sí?